En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con tópicos de persona en relación con 3 poemas de amor y una confesión inesperada. Es el tema que vamos a tratar hoy básicamente. 3 poemas de amor y una confesión inesperada. Entonces, la confesión inesperada llegará en su momento, pero por el momento, y permítase la ploce, vamos a ocuparnos de 3 poemas de amor. Ahora bien, para contextualizar lo que vamos a decir, quiero señalar que voy a referirme a tópicos literarios y, como todo el mundo sabe, la retórica clásica distingue entre los tópicos tradicionales, los tópicos de persona y los tópicos de cosa, los tópicos de res. No se refiere a una vaca, sino al étimo latino, a la cosa, a la res. Y los tópicos de cosa, o tópicos de res, los tópica de res, se refieren a varias cuestiones, entre ellas la creación literaria, el hecho de decir un exordio, una presentación, el hecho de apelar a la idea de no tengo palabras para referirme a este tema, no encuentro las palabras adecuadas, es decir, una serie de tópicos que iremos viendo, ¿no? Acudir a analogías o comparaciones o terminar en una conclusión. El tópico de la consolatio o la consolación, que da además título a una famosa obra de filosofía, la filosofía como consolación, la consolación de la filosofía de Boecio, pero el tópico de la consolatio es también muy común y muy frecuente. No vamos a hablar aquí de ellos ahora mismo, la consolación ante la muerte como el final de las cosas, el hecho de que no somos nada porque nos vamos a morir, son temas tópicos propios de la literatura. Se mueren primero los mejores, quedan los peores, la muerte como acceso a Dios, vivir es caminar breve jornada, etc. Todos estos tópicos de consolación que filosofías como la senequista o el cristianismo van a recuperar o van a desarrollar. Tópicos relativos al espacio, como el locus amenus, propio de los enamorados, el locus eremus, propio de los eremitas, en fin, la invocación a la naturaleza, el tema del beatus iles, son diferentes tópicos literarios, los tópicos de determinadas circunstancias y los tópicos de comparaciones, que tienen que ver pues la vida como camino, que llega hasta Machado, la vida como un viaje marítimo, las comparaciones que tienen que ver con armas y letras, con la edad dorada y la edad de bronce, etcétera, etcétera, o tópicos de circunstancias como por ejemplo el concepto de mundo del revés, o mundo al revés, o perturbación de los estados naturales, etcétera. Son todos ellos tópicos. Ahora aquí no vamos a hablar de estos, pero sí vamos a hablar de uno en cuestión, el del tiempo. En los tópica de tiempo, en los tópicos relativos al tiempo, hay 3 muy comunes, que son los que tienen que ver con el motivo del ubi sunt, del dónde están, el que se fitza, aquel trobar, las músicas acordadas que tenían, que se hicieron las damas, sus tocados, el vestido, sus olores que tenían, etcétera, etcétera. Que se fichó el rey Don Juan, los infantes de Aragón, el tema de qué fue de aquello, ¿no? ¿Qué fue de aquello que en su momento resultaba glorioso y hoy día ya no ha quedado nada de ello? Es el tema de las ruinas que vimos en clases anteriores, es decir, qué quedó de la fortaleza de Joray, qué quedó de las torres de Joray, ¿no? Es el motivo de que hasta un día morirán las ruinas, hasta un día las ruinas también perecerán, del que se hace eco Unamuno incluso, por tierras de Portugal y España, en el monasterio de Yuste, y que, bueno, ya en Lucano, en la Farsalia, se hablaba precisamente de esto, ¿no? Es decir, hasta las ruinas han muerto, evocando la frase de César cuando visita lo que supuestamente fue Troya. El motivo del ubi sunt es uno de ellos, el motivo del menosprecio del mundo, el desprecio del mundo, el de contentum mundi, en definitiva, ¿no? El rechazo a la vida mundana y materialista como una forma de vida degradada, depauperada, frente a una forma de vida superior que estaría más allá de este mundo. Eso es un motivo literario muy frecuente, un motivo retórico muy común. Y aquí el tema al que vamos a referirnos es el carpe diem, el aprovecha el día, aprovecha la ocasión, aprovecha el momento, pero sobre todo aprovecha el tiempo, aprovecha lo que
se presenta en un determinado momento porque después no volverá. De hecho, la dicha, cuando se va, nunca vuelve en su formato original. La dicha, vamos a dejarlo así, no vamos a buscarle sinónimos a este concepto. La dicha, cuando se va, nunca vuelve en su versión original. Vuelve en otras versiones, pero ya no es la original. Y como algún poeta latino dejó escrito, el tarro que conserva el primero de los perfumes, aunque se utilice después para llenarlo con otros perfumes, siempre conserva el aroma del primero. Este también es un motivo retórico muy sugerente, muy sugerente. Vamos a hablar aquí del carpe diem, del motivo de aprovecha el día, aprovecha el tiempo, aprovecha la ocasión cuando se presenta porque después no volverá. Y en este punto vamos a hacer referencia a tres sonetos archiconocidos, a tres sonetos extraordinariamente célebres que expresan literariamente este motivo retórico, este tópico de la retórica clásica y también de los tiempos modernos, aunque en los tiempos modernos estos motivos se expresen ya de otra manera, pero vamos a verlo aquí. Se trata de tres sonetos, por eso hablo de tres sonetos de amor y una declaración inesperada, que corresponden a Garcilaso de la Vega, el famoso soneto En tanto que de Rosa y Azucena, más conocido que nadie. El soneto de Góngora, Mientras por competir con tu cabello, y otro soneto de Góngora, celebérrimo, que toma además el primer verso del segundo verso de la égloga tercera de Garcilaso, ilustre y hermosísima María, con ese superlativo de magna belleza. Entonces vamos al primero de estos sonetos, que es el soneto 23 de Garcilaso de la Vega. Lo vamos a leer inicialmente, aunque sobraría su lectura, porque insisto, es un soneto que todo el mundo ha leído más de... Hablo para personas inteligentes, que todo el mundo ha leído más de una vez y que todo el mundo conoce sobradamente. El soneto de Garcilaso, que es el más barroco de los sonetos de Garcilaso, como los sonetos de Góngora, que vamos a leer a continuación, son los más renacentistas de Góngora, casi podríamos decir. Las diferencias entre el Renacimiento y el Barroco no son tan acusadas como se muestran en el ejercicio docente, es decir, la realidad está mucho más relacionada entre sí de lo que el ejercicio docente puede plantear. La docencia no es más que la expresión de artificios que permiten conocer una realidad que con frecuencia está mucho más amalgamada, es más bien una taracea de componentes. Entonces, el soneto de Garcilaso, el soneto 23, dice así: En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuyo blanco enhiesto el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Claro, para una mente ignorante esto no significa nada. Para una persona mínimamente formada en la vida real y también mínimamente formada en la literatura, se trata del tópico del carpe diem, en el que un personaje masculino, un yo masculino, induce a un tú femenino, induce a una mujer a gozar de los placeres de la vida, gozar de todo tipo de placeres vitales, fundamentalmente los eróticos, los amorosos, los sexuales. Naturalmente en el carpe diem nos encontramos con diferentes orientaciones. Hay un carpe diem convival, un carpe diem relativo a la comida, por así decirlo, al convivium, y un carpe diem erótico. Ya adelanto que para cuestiones relacionadas con el carpe diem, desde el punto de vista de la investigación literaria, los trabajos que he podido consultar sobre esta materia a lo largo de la última década remiten básicamente a una especialista que es Martínez Sariego. A mi juicio, Martínez Sariego es quien más y mejor ha trabajado este tópico del carpe diem no solo en la literatura del Renacimiento, sino en toda una trayectoria literaria que va desde sus orígenes grecolatinos hasta la literatura contemporánea. Quiero decir que
esa es la fuente bibliográfica de referencia para trabajar hoy el Carpe Diem. No he visto otra referencia investigadora más completa que esta. Por lo tanto, yo en esta sesión tengo que reconocer que me limitaré a reproducir sintéticamente las ideas de esta investigadora aplicadas estas ideas a estos sonetos, porque, insisto, todo lo que hay que saber sobre el Carpe Diem está codificado en la labor investigadora de esta profesora, de esta persona a la que menciono. Por lo tanto, aquí vemos, insisto, un personaje masculino que implora, exhorta, induce, anima a un personaje femenino a disfrutar de los placeres, pero claro, a disfrutar de los placeres en compañía, que es como más se disfruta del placer desde el punto de vista del hablante, desde el punto de vista del interlocutor que induce, que invita a aprovechar el tiempo, a aprovechar la ocasión, a disfrutar del placer cuando es posible hacerlo y no en contra de la naturaleza. Es decir, de los placeres hay que disfrutar más en la juventud porque las posibilidades son mayores que en la vejez. Es decir, ir en contra de la realidad es vivir de modo incompatible con la realidad, y esta incompatibilidad siempre la ha rechazado la cultura de tradición hispano-grecolatina. Es decir, el ir en contra de la realidad es algo propio del idealismo, y el idealismo es algo con frecuencia que no se puede hacer compatible con la tradición hispano-grecolatina, que siempre ha sido muy realista, muy realista. El tópico del Carpe Diem tiene orígenes muy remotos, tiene orígenes ya en las odas de Horacio, fundamentalmente en las odas de Horacio, y seguramente antes que en Horacio ya aparece este tópico, pero desde luego en Horacio ya está el tema de aprovecha el tiempo, aprovecha la ocasión cuando se presenta, disfruta de los placeres cuando es posible y no después de que el tiempo haya destruido las posibilidades físicas de gozar del placer, de gozar de las satisfacciones. Este tópico, que seguramente arranca, digamos, de manera oficial, de manera consciente en las odas de Horacio, se atribuyó durante mucho tiempo a la obra que se identificó con Ausonio, pero en realidad no fue Ausonio el autor del célebre poema del Colige Virgo Flores, sino que fue un autor anónimo que por el momento desconocemos, aunque los patriarcas de la filología clásica española, entre ellos Dámaso Alonso y Lázaro Carreter, lo atribuyeron a Ausonio, pero hoy sabemos que no fue Ausonio, sino que procede del texto de Rossis Nascentibus, y no fue Ausonio, es su autor, sino un autor anónimo, un poeta, un escritor anónimo. Estos textos proceden del apéndice Virgiliana, aparece en el apéndice Virgiliana, pero no fue Ausonio. A través de este autor anónimo, durante mucho tiempo erróneamente atribuido a Ausonio, el tópico se difunde en el Renacimiento y en las literaturas romances y alcanza ya una proyección universal a través de Tasso, de Bernardo de Tasso, el padre de Torquato Tasso, y de los escritores italianos y poetas italianos del Renacimiento y después de los españoles. Insisto, siempre dentro de la tradición hispano-greco-latina. Y llegamos al propio Garcilaso. Claro, lo primero que nos encontramos es que este tópico está en función de una seducción. Es decir, goza de los placeres, pero estos imperativos que encontramos con frecuencia son imperativos de cortesía, son imperativos exhortativos, no son imperativos en el sentido violento, por así decirlo, ¿no? Tiene que gozar usted a la fuerza del placer. No, vamos a ver, los placeres no se imponen. Es decir, son las llamadas formas verbales yusivas, que son formas verbales muy frecuentes en lenguas como el árabe y el hebreo. Tengas en cuenta que, por ejemplo, en la propia Última Cena de Cristo se dice: tomad y bebed todos de él. Esos son imperativos
exhortativos, es decir, no es que se trate de una orden, que en cierta manera es una orden, pero no es una orden violenta, es como decir hoy día en español, tengan la bondad de sentarse, sean tan amables de pasar. Claro, estás indicando, se da una orden, pero no se da una orden violenta, no se dice pasen de una puñetera vez, ¿no? Sino que se dicen tengan la amabilidad de pasar, o sean tan amables de guardar silencio porque el concierto va a comenzar o porque la clase va a comenzar. Son formas yusivas y aquí se repetirán con mucha frecuencia. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Es decir, lo que se viene a decir es que gócese del placer cuando es posible hacerlo antes que el paso del tiempo pase la factura y no podamos ya disfrutar de los placeres que brinda en un momento dado la ocasión y la posibilidad, ¿no? Esto es uno de los temas nucleares del Carpe Diem. Naturalmente en este contexto abundan las oraciones consecutivas y también las causales. ¿Por qué? Pues porque como consecuencia de no gozar de algo, del placer, en este caso, en el momento adecuado, en el momento oportuno, pues luego ya no será posible, por no hacer mudanza en su costumbre. En definitiva, termina este verso, marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, como consecuencia de ¿qué? Pues como consecuencia de no haber hecho mudanza en su costumbre, por no haber hecho mudanza en su costumbre, por no haber sido compatible con la realidad cuando era posible hacerlo, ¿no? De tal manera que esta tendencia a la exhortación, que insisto, se manifiesta a través de formas yusivas, en el sentido de tengan la amabilidad de disfrutar del placer, claro, si hay que explicarle a alguien esto, pues es cómico, en cierta manera. Pero resulta que la invitación del hombre a la mujer, la invitación de ese yo masculino al tú femenino, es también una manera de, en fin, no se le dice al tú femenino que disfrute a solas del placer, lo que se le viene a decir es disfruta conmigo, es decir, a ver si yo puedo disfrutar de tu placer. En definitiva, esto no podemos negar esto, ¿no? Pero claro, entendemos que el placer es mutuo. Y por eso hay una seducción, hay una exhortación, hay una voluntad de consenso, vamos a llamarlo así, de ahí lo importante que son esas formas yusivas de compartid vuestro placer de alguna manera, ¿no? Siempre hay una justificación en todo lo que se hace, y toda esta justificación viene fundamentada, insisto, en una gramática de oraciones subordinadas, causales, temporales, consecutivas, que vienen de alguna manera a legitimar la consecuencia y el logro final, es decir, la satisfacción compartida. Es decir, al que no le guste el placer, que no se dedique a la literatura, podríamos decir, pero al que no le guste el placer, que por favor que no se convierta en un enemigo de la vida, que no lo prohíba a los demás, porque hay gente que nace siendo enemiga del placer, vive siendo enemiga del placer, muere siendo enemiga del placer y pretende que los demás pues tengamos el placer que tienen ellos, es decir, ninguno. Entonces, es decir, por favor, no nos prohíban vivir, ¿no? Viene a decir incluso el tópico del Carpe Diem, es decir, si a usted no le gusta el placer, por favor, ceda el paso, ¿no? Hay gente que todavía conserva su buen gusto, no estamos todavía, con tiempo estaremos, en el mundo de Orwell, donde el amor estaba prohibido, en definitiva, donde el amor y todo lo que el amor supone está prohibido también. Otra de las características de este tópico del Carpe Diem es la descripción de la figura femenina, es la prosopografía, la descriptio puellae, es decir, la descripción de la figura femenina, la descripción de la mujer, la prosopografía o ficción, en definitiva, del cuerpo femenino. Y de hecho todo el poema, sobre todo la primera parte del poema, es una descripción física de la imagen femenina como una imagen de belleza, de seducción, de erotismo y de satisfacción amorosa, evidentemente, de encanto a los sentidos. De hecho, funcionan los 5 sentidos, se perciben en todo esto. Es decir, el recurso de la descriptio puellae es totalmente inherente y totalmente esencial en
en este tópico de la retórica. Y, como digo, este tipo de poemas también concluyen en una especie de, a veces, epifonema final de frase o acumen, no tan ingeniosa como las letrillas, sino más exhortativa, más convincente, y a veces incluso, lo veremos en el caso de Garcilaso, terminan incluso en una apagóresis, es decir, en una especie de advertencia muy seria, es decir, marchitará la rosa por no hacer mudanza en su costumbre, es decir, te quedarás sin saber lo que es el placer por no haberlo ejercido en el momento más oportuno. Es decir, el placer es temporáneo, ya es un placer más devaluado, el placer hay que ejercerlo cuando corresponde, en el momento oportuno. Entonces, fijémonos verso a verso en el poema. En tanto que de rosa y azucena, notemos que hay dos veces la palabra rosa mencionada en el poema. Cuando una palabra se repite en un poema, en un texto, estamos ante la figura retórica de la ploce, la aposis o la mesodiplosis, es decir, la reiteración de una palabra, ¿no? Muy común, por ejemplo, recordemos la estrofa, ¿no? Como el cisne cuando muere, si es verdad que el cisne canta. Es decir, es la reiteración de una palabra que no resulta redundante, sino que adquiere una mayor expresividad cada vez que se menciona. En este caso, aparece la palabra rosa en el verso primero y aparece la palabra rosa en el verso primero del último terceto. Marchitará la rosa el viento helado. En este caso, la rosa no solo es una flor, sino que es el símbolo floral, otra de las características comunes, las metáforas florales, los símbolos florales, la decoración floral, que el modernismo va a heredar claramente de la tradición grecolatina. Estará presente en Lorca. En Lorca todos los hombres no tienen labios, tienen claveles en los labios. El erotismo masculino en Lorca alcanza cimas sin precedentes en la literatura, de la literatura occidental. De tal manera que este término, que incluso remite a una antanaclasis, porque puede remitir al color rosado de la piel femenina o al color rosado de la flor, que es rosa. También hay rosas blancas y rosas amarillas y rosas rojas, etcétera, etcétera. Entonces, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, es decir, la tez rosada y blanca, y que vuestro mirar ardiente, honesto, esto es un mirar ardiente, encendido, pero honrado, es decir, hay ese equilibrio entre el oxímoro, con clara luz la tempestad serena, es decir, que, en fin, ante las ansias eróticas, es una mirada que de alguna manera mantiene el control de la situación, ustedes ya me entienden, ¿no? Es decir, no incita a la lujuria, sino que más bien reconduce el placer erótico hacia una sublimación, hacia un enaltecimiento no vicioso. Esto es más importante de lo que parece, sobre todo porque se trata de mantener siempre la idea del amor, no en un contexto puritano, ni muchísimo menos, aquí de puritanismo no hay absolutamente nada, sino en un contexto que preserva el amor de la vileza, ¿no? Son cuestiones muy diferentes. El puritanismo y la vileza son dos extremos en los que un poeta del Renacimiento no va a incurrir jamás, y un poeta del Barroco tampoco, en definitiva. Es decir, son dos extremos indeseables para una mentalidad heredera del neoplatonismo, por supuesto, y del Renacimiento. Es decir, tanto el puritanismo, muy protestante, por cierto, como el vicio, muy universal, son extremos absolutamente rechazados por una mentalidad de esta naturaleza. El caso de Herrera, Fernando de Herrera, cuando hace anotaciones a Garcilaso, el verso "con clara luz la tempestad serena" lo lee como "enciende al corazón y lo refrena". Es decir, enciende al corazón y lo refrena, de tal manera que parece como controlar los impulsos, vamos a decirlo muy honestamente, diríamos, ¿no? Muy catequéticamente. Pero bueno, habría que ver a Herrera en acción. En tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, esto es muy común, es un intertexto literario muy del Renacimiento propio de Bernardo del Tasso, mentre chi l'aureo crin l'ondeggia intorno.
es decir, el motivo del cabello ondeando al viento, el cabello rubio que reproduce la luz solar, etcétera, etcétera, en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Es casi la imagen del nacimiento de la primavera de Botticelli, es la imagen genuinamente renacentista de la descriptio puellae, de la belleza del Renacimiento, de la prosopografía del rostro femenino, de la ficción del rostro femenino, en definitiva, de ut pictura poiesis, es decir, aquí hay una síntesis de una serie de tópicos y de recursos poéticos, retóricos y literarios genuinamente renacentistas. Insisto, con imágenes florales e imágenes propias de la gemología, la vegetación, las piedras preciosas, las perlas, los aljófares, término tan recurrente en la poesía de Góngora, en ese idealismo a partir de una materia, como es el cuerpo humano, que sin necesidad incluso de excesivos idealismos, resulta adorada, idolatrada, embellecida por la literatura, en definitiva, porque la literatura, no podemos negarlo, es un embellecedor de la realidad. En este contexto es un profundo embellecedor de la realidad. En este caso, es un embellecedor de la imagen femenina, pero también es un embellecedor de la locura. Es decir, la literatura de Dostoyevsky es un embellecedor de la psicopatía. La literatura de Cervantes es también un embellecedor de la psicosis reactiva que parece Don Quijote. Es decir, que la literatura puede ser un embellecedor del cuerpo femenino, pero también puede ser un embellecedor de la malignidad, como es el caso de los cantos de Maldoror o del Paraíso Perdido de Milton. Depende, la literatura es un embellecedor de determinados aspectos de la realidad. Y tras estos dos cuartetos iniciales, donde de alguna manera se plantea lo que sería una prótasis, podemos decir que después aparece la epítasis y finalmente, no la catástrofe, porque la prótasis, epítasis y catástrofe son las tres partes de un drama, de una fábula dramática, pero en este caso sí hay claramente una prótasis inicial, un planteamiento inicial. Es decir, usted es muy hermosa y muy bella y ahora es joven. Como consecuencia de todo esto, usted debe gozar del amor y si lo hace conmigo, mejor. Es el planteamiento del Carpe Diem, ¿no? Entonces ahora viene, digamos, la exhortación. A partir de aquí, a partir de la belleza que usted tiene, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado. El tiempo ya es malo, el tiempo aquí ya tiene un adjetivo descalificador, el tiempo airado. Cubra de nieve la hermosa cumbre, es decir, encanezca el cabello, como símbolo supremo de la vejez. Se supone que el cabello blanco es símbolo de vejez. Entonces, Quevedo, por ejemplo, se burlará de los que tiñen el mostacho, de los que tiñen el bigote, de los que se tiñen el pelo, como vimos en el poema anterior, de aquel pobrete que fingía felicidad artificiosa, pues aparentando juventud. Vuelvo paloma lo avechucho, ¿no? Se decía, es decir, soy un pajarraco viejo y repulsivo, pero me disfrazo de joven, apuesto y galán. Una cosa grotesca completamente, ¿no? Coged de vuestra alegre primavera, nótese la alegre primavera, casi un epíteto, casi redundante, el dulce fruto, de nuevo un epíteto redundante, los frutos se supone que son dulces, antes que el tiempo airado, el tiempo malo, el tiempo malvado, cubra de nieve la hermosa cumbre. Son unos contrastes que luego el barroco va a intensificar muchísimo más, pero aquí hay una dialéctica renacentista, el pasado y el presente, la juventud y la vejez, el placer y el dolor, la vida y la muerte, el erotismo que, digamos, hay que ejercerlo en la juventud, y claro, y te dirán, no, el amor no tiene edad y no sé qué, y la vejez y no sé cuánto más. Bien, eso viene sobre todo después del idealismo alemán, ¿no? Cuando un nonagenario le dice a otro, estás hecho un chaval. Sí, esa es la expresión que se suele usar entre personas que tal vez ya no sean chavales, es lo que se llama una antífrasis, atribuir al otro cualidades de las que carece, por ejemplo, llamar peludo a un calvo, o llamar calvo a un peludo, etc.
Incluso el clenasmo consiste precisamente en hacer lo inverso, en atribuir a otro las cualidades de las que uno carece o a la inversa. Pues esto es lo mismo, estás hecho un chaval, son expresiones que suelen utilizarse entre gente que ya no está hecha un chaval, precisamente. Es decir, a alguien de 20 años no le dice a otro estás hecho un chaval, porque eso es una patología, es una redundancia tonta. O sea, eso se dice entre gente de mi edad, por ejemplo, no entre gente de 20 años. Entonces, claro, marchitará, en definitiva, esto ya sería hasta la consecuencia, casi sería la catástrofe, ¿no? Después de la prótasis y la epítasis llega la catástrofe, si es que se nos permite utilizar en un soneto el esquema dado para una fábula dramática. Pero hay un planteamiento, en tanto que de Rosa y Azucena, en tanto que el cabello que en la vena, notes esa anáfora, ese paralelismo, esas oraciones temporales, en tanto que, mientras que, dirán los sonetos que veamos más adelante, en tanto que usted es bella, aproveche la ocasión, coged de vuestra alegre primavera, porque si no, la consecuencia ¿cuál es? La consecuencia es que marchitará la rosa, el viento helado. La rosa, la belleza, el símbolo floral de la belleza máxima, el color de la juventud, el vigor de la juventud, lo marchitará el viento helado, el viento cortante, el viento criminal, diríamos, ¿no? El tiempo airado y el viento helado son aquí los malos del soneto, los malos de la película, los agentes malvados. Y nótese que son agentes naturales, agentes meteorológicos. La alegre primavera, por una parte, frente al tiempo airado, por otra parte, la hermosa cumbre que se verá transgredida o desolada por el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera. Aquí ya tenemos el motivo del tempus fugit también, otro motivo literario muy recurrente que no hemos mencionado antes, el ubi sunt, está relacionado con la fugacidad del tiempo. Quevedo dirá, ¿cómo de entre mis manos te resbalas? Y es el tiempo, no otra cosa. O dirá, el tiempo que ni vuelve ni tropieza. En ese soneto, los dos embustes de la vida humana desde la cuna son honra y riqueza, el tiempo que ni vuelve ni tropieza. Es decir, que ese motivo del tiempo que huye, del tiempo que en fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudio nos mejora. O el otro soneto que dice también de Quevedo, huye sin percibirse lento el día y la hora secreta y recatada con silencio se acerca y despreciada lleva tras sí la edad lozana mía, etcétera, etcétera. Es decir, el motivo del tiempo que pasa a toda velocidad y que va arrastrándolo todo es algo que germinará en el barroco con una virulencia amenazante incluso. Pero este último terceto es casi una apagóresis, es casi una advertencia, es decir, si comes del árbol de la fruta del bien y del mal morirás. Y lo que viene a decir aquí, aprovecha el tiempo porque al final vas a morir y te vas a quedar, no dice con las ganas, pero vamos, es una pena. Es una pena que pase la vida y que no disfrutes de los placeres de la vida, ¿no? Y el subtexto es una pena que no lo hagas conmigo, es una pena que no lo disfrutes conmigo. Entonces es una exhortación de un yo masculino hacia un tú femenino, como si el tú femenino necesitara lecciones, pero bueno, es una invitación, ¿no? Y marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre, todo lo mudará por no hacer mudanza. Es decir, si tú no aprovechas la ocasión, cuando la ocasión se vaya, ya no podrás hacerlo, por no haberlo aprovechado en su momento, por no haberte acogido al provecho en su momento. Si tú no lo haces, ya el tiempo se encargará de privarte de la posibilidad de que lo hagas con el paso del tiempo. Esa es la consecuencia, en definitiva, ese sería, no diremos un epifonema final, más explícito es el epifonema en el poema de Góngora que veremos a continuación, pero la consecuencia es casi apagorética, es decir, si no disfrutas ahora de la vida, no disfrutarás nunca, es lo que viene a decir. Pero claro, también es cierto que el poema es muy prudente. El poema dice que hay que disfrutar de la vida, pero sin incurrir en vicios. Es decir, sin puritanismos y sin desenlaces viciosos. Con clara luz la tempestad serena. Que el propio Herrera
modificó en enciende al corazón y lo refrena, es decir, un pasito para adelante y otro pasito para atrás, diríamos, muy ridículamente o muy cursimente. Pero bueno, ustedes me entienden, y con eso basta. Así es como el Renacimiento objetiva el carpe diem erótico, no el carpe diem convival. Ya les digo que para una interpretación profusa, detallada, detenida, contrastada en el ámbito de la literatura comparada, en el ámbito de la literatura clásica y contemporánea, véase Martínez Sariego, que es, a mi juicio, quien más detenidamente y más detalladamente ha trabajado este tópico y con mucho acierto. Insisto, esta es la codificación que Garcilaso, en nombre del Renacimiento genuino, hace del tópico del carpe diem, del tópico retórico del carpe diem. Admirablemente, es decir, es realmente magnífica esta versión. Vamos ahora a la versión barroca. El carpe diem, vamos aquí a la versión barroca. Es el soneto de Góngora, Mientras por competir con tu cabello, también más conocido que Los chismes de una portería. Es un soneto célebre, celebérrimo, canónico, de un Góngora además muy juvenil. Es un soneto fechado en 1582, y téngase en cuenta que Góngora nace Góngora nacía, me parece que en 1561, si no me equivoco, y muere en 1627. Quevedo había nacido en 1580, es más joven que Góngora. Pero Góngora es muy joven cuando compone este soneto. Alguien que nace en 1561 y escribe este soneto en 1582 lo escribe con apenas 20 años. Quiero decir, a ver quién hoy con 20 años escribe un soneto así. Ni con 20, ni con 60, ni con 80 años escribe un soneto así, ¿no? Realmente. Entonces, es más, yo digo, si hoy día alguien con 20 años escribe un soneto así, la gente se burlaría de él. Porque en una época de barbarie y de necedad, evidentemente la inteligencia solo puede ser objeto de chiste. ¿Qué respeto o qué consideración le ofrece el conocimiento de la inteligencia? Pero bueno, eso ya dependerá de los manjares que cada uno tenga a su disposición en su momento, es decir, de sus necesidades. Pero yo estoy seguro de que si hoy día alguien de 20 años pudiera escribir sonetos así, sería objeto de burla, evidentemente. Pero bueno, como la mayor parte de la gente no conoce este soneto, pues se libra de cualesquiera burlas. Y aunque lo conociera, como no lo sabría interpretar, evidentemente la ignorancia destruye más obras literarias que la censura, pero la exigencia de inteligencia preserva la literatura de la mano del necio y del cerebro del necio. Si se permite el oxímoron, porque los necios, aunque tengan cerebro, no lo usan. El caso es que el soneto dice así: Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente, lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada, se vuelva más tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bien, esta es la declaración inesperada. Y es una declaración inesperada porque que un poeta barroco, cura, contrarreformista, teóricamente católico o ultracatólico, termine un soneto con una afirmación que después el idealismo alemán, rebajado hasta el nihilismo más absoluto, identifique en Nietzsche con la nada, es inaudito. Qué lejos estamos aquí del polvo enamorado de Quevedo, por ejemplo. Aquí no queda nada, nada. No queda absolutamente nada. Góngora, de hecho, es el poeta más materialista de toda la literatura española después de Vicente Alexandre. Pero es curioso que en el poema de Quevedo, Amor más allá de la muerte, queda polvo enamorado. Es decir, que
alma que a todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido la ceniza, serán ceniza, mas tendrá sentido la ceniza, que serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Aquí no hay nada, ni polvo, ni amor, porque es que en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Esta es un anticlimax absoluto. Es decir, es una enumeración gradativa, descendente, que llega a la nada. Claro, si pensamos en la cantidad de poemas que terminan en la palabra nada, veremos que en el siglo de oro español, ¿cuántos poemas terminan en la palabra nada? Claro, y luego llega Nietzsche de listo descubriendo la nada, claro, es para partirse de risa, completamente, ¿no? Es decir, o llega Kant diciendo que hay que ser mayor de edad, que ya somos mayores de edad para razonar, era para decirle a Kant, piensa ladrón que todos son de tu condición, ¿no? En definitiva. No os habéis enterado de nada, en una palabra, no os habéis enterado de nada. Es decir, habéis salido de la Edad Media a finales del siglo XVIII todavía. El idealismo alemán. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Pero ya digo, aquí hay una enorme diferencia entre Góngora y Quevedo. Es quizás el punto más distante entre el culteranista y el conceptista. Porque para Quevedo no hay nada, hay polvo enamorado. Es decir, que cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora sofán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sale mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Es decir, que uno se podrá morir, pero aunque el cuerpo muera, aunque se mueran las venas que humor a tanto fuego han dado, las medulas que han gloriosamente ardido, entonces médulas era llana, no esdrújula como hoy, médulas. A pesar de todo, el cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Pero en el caso de Góngora no será nada. Es decir, Góngora amenaza rotundamente. Es decir, como no disfrutes ahora del placer, no podrás hacerlo nunca, ni después de muerto. En el caso de Quevedo aún se disfrutaba del recuerdo vivo del amor, porque serían ceniza o polvo, pero polvo enamorado. En el caso de Góngora no hay nada, es un nihilismo absoluto, ¿no? Alguien dirá que Góngora influyó en Nietzsche, a ver si encuentra esa fortuna, ¿no? Si Nietzsche entendió a derechas algo que hubiera leído en su vida, sería milagroso esto, ¿no? Cuando distingue entre el drama dionisíaco y apolíneo, y según sus propias características, las dadas por Nietzsche, los dramas que él considera apolíneos serían precisamente los dionisíacos, y los que considera dionisíacos serían los apolíneos. Es decir, que incluso tomando como referencia sus propios disparates, las contradicciones que resultan de la interpretación que hace del teatro griego son mayúsculas. Yo no sé cómo puede seducir así a personas inteligentes una mente como la nietzscheana. Es curioso, pero es un fenómeno realmente, ¿no? Es un fenómeno. Nietzsche es un fenómeno, sobre todo no por lo que dice, sino por el tipo de gente a la que seduce. Es curiosísimo esto. Nunca me cansaré de admirar a Nietzsche por esta razón, desde luego. Es simpático el tema. Vamos a este soneto de Góngora después de haberlo leído. Nótese que la estructura sigue siendo la misma. La exhortación, los verbos en función yusiva, los imperativos de cortesía, goza, cuello, cabello, labio y frente, etcétera, etcétera, toda esta metonimia del cuerpo femenino, es la descriptio puella, es decir, la prosopografía o la eficción del cuerpo femenino. Son oraciones temporales, mientras, en tanto que, y después el imperativo exhortativo. Aprovecha la ocasión, goza del momento. ¿Por qué? Pues porque después, consecutivamente, todo será tierra, humo, polvo, sombra, nada. Lo que viene a decir es lo que han de comer los gusanos, que lo gocen los cristianos, que lo disfruten los cristianos. Es una paremia también. Lo que coman los gusanos, que lo vean los cristianos. Se ha dicho con variantes esta
secuencia, este proverbio, esta refranística o esta paremia. La conjugación sensorial es una orquestación de sentidos que el barroco va a heredar del Renacimiento, no la va a deshacer, pero el barroco ya subraya sobre todo la parte más negativa de la consecuencia. Mientras que Garcilaso planteaba el por no hacer mudanza en su costumbre, aquí Góngora nos pone ante la nada, es decir, es una imagen mucho más radical, es nihilista completamente, es decir, es que mencionar la nada en la época contrarreformista, cuando siempre hay una alternativa, cuando no hace muchas décadas todavía Juan de la Cruz o Teresa de Jesús exponían el vivo porque no muero y tan alta vida espero que muero porque no muero, etcétera, todo este tipo de cosas. El muero porque no muero y tan alta vida espero, etcétera, etcétera, que en el tema de la consolación, de la consolatio, de la vida como un camino hacia la vida ultraterrena, etcétera, etcétera, este hombre, Góngora, que es cura además también, habla de la nada absoluta y canta un amor absolutamente materialista, Imagínense que hoy día un cura escribiera un soneto así. Claro, lo expulsarían incluso de las órdenes religiosas. Pues cuando se habla del siglo de oro y se cuestiona la libertad que había en el siglo de oro, cabe advertir que en muchos aspectos había más libertad de la que hay en un mundo posterior al puritanismo protestante. Porque, insisto, ¿qué cura hoy día puede escribir un soneto así? ¿Qué cura hoy día puede escribir una novela como La Lozana Andaluza? ¿Y qué joven de 20 años puede permitirse hoy escribir un soneto así sin que lo ridiculicen, por ejemplo, los bárbaros que puedan sentir envidia hacia él? Porque ya sabemos que la envidia es la forma más siniestra de admiración, en definitiva, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad donde, en cierta manera, la inteligencia está proscrita. La inteligencia está mal vista. Está mal vista, realmente. Y de hecho, hay tan poca inteligencia porque con frecuencia, para evitar ser mal visto, se evita demostrar lo inteligente que se es. Tengas en cuenta que también la paremia en comunidad nunca demuestres habilidad, es algo que mucha gente conoce y por esta razón lo evita. Es decir, de hecho, la presencia de la estulticia en las redes sociales es abrumadora. No hay lugar para la inteligencia en las redes sociales, básicamente, ¿no? Entonces, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, de nuevo el motivo del cabello que ondea al sol, del cabello ondoso, el cabello que hace ondas, imitando la luz del sol, reproduciendo la luz del sol o incluso superándola, compitiendo con ella. Son las imágenes astrales, de nuevo, las imágenes celestes. Mientras con menosprecio en medio del llano es en medio, léase en medio del llano. En medio del llano, mira tu blanca frente, lilio bello, es decir, la blancura, de nuevo contrastada con la brillantez de imágenes florales, y se repite la anáfora. Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, de nuevo la imagen floral que se identifica con los labios femeninos. Podría identificarse con el rubí, ocurre en otros poemas, con la gemología, con las joyas, las piedras preciosas. Y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello, la imagen del cuello de vidrio luminoso, brillante, etcétera, impoluto, limpio. Tras esta exposición, mientras, en tanto que llega la exhortación, el imperativo de cortesía, la forma yusiva, goza cuello, cabello, labio y frente, es decir, todo el mosaico de la eficción femenina, de la prosopografía femenina, antes de que, de nuevo el tiempo, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente se vuelva, tú y ello, es decir, el todo y cada una de sus partes, el cabello, el cuello, el labio, la frente, y menos mal que no detalle más, oro, lilio, clavel, cristal luciente, en que se vuelva, en que se convierta, por no hacer mudanza en su costumbre, en que se mute, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Es decir, esto es
el final del barroco. Aquí, claro, Teresa de Jesús, claro, ¿qué haría Teresa de Jesús si le leyéramos este soneto? Pues ella seguiría con su recitativo, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Claro, evidentemente Teresa de Jesús no es mujer para el tópico del Carpe Diem, porque ella convertiría el tópico del Carpe Diem en el tópico de la consolatio, es decir, del vivo porque no muero, tengo prisa por morirme, en definitiva yo quiero gozar de Dios. Claro, la mística, no voy a decir que la mística es una especie de trastorno esquizotípico de personalidad o paranoide, es decir, el que tiene un complejo de megalomanía y quiere habitar en el corazón de un dios o de una divinidad, crearse un dios para hipotecar la vida terrena y llegar a él, pero podría interpretarse en este contexto, básicamente. Es decir, la mística, la literatura mística, es un embellecedor de la mística, pero en definitiva, imagínense ustedes organizar la vida místicamente e ir diciendo por ahí que muero porque no muero y que me quiero morir para gozar de Dios. Bueno, pues esto es, hoy día esto puede ser propio de un psiquiatra, es decir, propio de una consulta psiquiátrica, realmente. Y sin embargo, el cántico espiritual se lee como si algo fuera posible en este sentido, cuando en realidad se trata de un cántico materialista completamente explícito, pero, en fin, a cada uno lo suyo. Lo cierto es que Góngora no es Teresa de Jesús. Sor Juana Inés de la Cruz tampoco, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz será otro estadio, el caso de una monja que no es precisamente la mística lo que la mueve, desde luego, ¿no? Desde luego. Entonces, insisto, este soneto representa el mismo tratamiento del motivo retórico anterior que hemos visto en el Renacimiento, pero ya en el Barroco, con una imagen mucho más contundente, mucho más fuerte, ¿no? De luciente cristal tu gentil cuello, es decir, sobre luciente cristal tu gentil cuello, todo eso se convertirá en una viola, es decir, en una violeta. Ya es una flor cuya tonalidad no es precisamente el oro bruñido, el dorado o el blanco, sino que ya es un color, el morado aquí tiene ya un color de envejecimiento, de adulteración, de deturpación, algo ya mucho más marcesible, es decir, está más próximo a lo que sería la vejez. Claro, la violeta ya tiene un sentido mucho más negativo del que puede tener la rosa, la gentil frescura de la rosa, etcétera, etcétera. De hecho, la viola, que designa aquí la flor violeta, ya está asociada a la plata. La plata ya no es el oro, la plata ya es el cuerpo encanecido, envejecido, es la antesala de tierra, humo, polvo, sombra, nada, en definitiva. Y al año siguiente, en el año 583, cuando tenía un año más, el nacido en 1561, escribe otro soneto donde también desarrolla el motivo del Carpe Diem, el motivo netamente barroco ya del Carpe Diem. El primero de los versos de este soneto es un verso tomado de la égloga tercera de Garcilaso y es el verso Ilustre y hermosísima María, que es el verso segundo de la égloga tercera de Garcilaso. Garcilaso escribe su égloga tercera pensando en una dama que se supone que es María Osorio Pimentel. Se supone, unos suponen que es María Osorio Pimentel, otros suponen que es otra, otros dicen que no se sabe, como el horóscopo. Pero pensemos que haya podido ser María Osorio Pimentel, que era la mujer del virrey de Nápoles, de Pedro de Toledo, que era amigo y protector de Garcilaso, con lo cual aquí, en fin, pasan cosas. Dejemos las anécdotas, pero Ilustre y hermosísima María es el segundo verso de la égloga tercera de Garcilaso, égloga de la que también Pedro Salinas toma el famoso verso de la voz a ti de vida. Está tomado de uno de los endecasílabos que Salinas somete a una aféresis, la pérdida inicial de las palabras del verso. O sea que esa égloga tercera de Garcilaso dio mucho de sí, entre otras cosas. Bien, pues el soneto de Góngora, el tercero de los sonetos de Góngora que aquí convocamos, dice así. Nótese cómo los dos primeros cuartetos, las dos primeras estrofas, son una prótasis anafórica, es decir, una primera parte recurrente,
de una apódosis, de una segunda parte consecuente, donde también reproduce una apódosis anafórica, antes que, y el primero sería mientras que, ¿no? La exhortación y la exigencia imperativa de gozar de los placeres de la vida. Dice el soneto de Góngora de 1583: ilustre y hermosísima María, mientras se dejan ver a cualquier hora en tus mejillas la rosada aurora, Febo en tus ojos y en tu frente el día, y mientras con gentil descortesía mueve el viento la hebra voladora de la Arabia en sus venas, que la Arabia en sus venas atesora, y el rico Tajo en sus arenas cría, antes que de la edad Febo eclipsado y el claro día vuelto en noche oscura, huya la aurora del mortal nublado, antes que lo que hoy es rubio tesoro, venza la blanca nieve su blancura, goza el color, la luz y el oro. Son versos muy buenos, o sea, realmente son versos muy buenos, que incluso rítmicamente estos endecasílabos enfáticos, en muchos casos, recuerdan el poema que el propio Góngora dedica a Córdoba, ¿no? Este es un poema genuinamente gongorino, o sea, esto no es Quevedo. Esto tiene el vigor de Góngora, tiene la solidez de Góngora. Quevedo es mucho más ligero, mucho más punzante, mucho más agudo, en líneas generales. Pero esto es ya juvenilmente el formato de Góngora, muy acabado. En este verso de préstamo, que sirve de inicio, la ilustre y hermosísima María, que cabe entender como un homenaje a Garcilaso y como un enlace con el Renacimiento, se abre, insisto, anafóricamente la prótesis inicial, el punto de partida, el estado de la situación. Ilustre y hermosísima María es un vocativo, es claramente un vocativo, el tú femenino, que es el destinatario inmanente de todos estos poemas del Carpe Diem. Mientras se dejan ver a cualquier hora en tus mejillas la rosada aurora, de nuevo el color rosado, la rosa floral y la rosa cromática, que en este caso se identifica con la aurora. Algunos editores han escrito aurora con mayúscula porque haría referencia a la divinidad del amanecer, a la diosa Eos, en definitiva, que los alemanes usaron para darle nombre a un coche, Eos. La divinidad del amanecer, aurora o Eos, rosada aurora. Frente a Febo, el sol en tus ojos, es decir, la luz del sol está en tus ojos, son ojos que poseen la luz del sol, y en tu frente el día, es decir, las mejillas rosadas, los ojos con que tienen el brillo del sol, del mismo modo que la ninfa Galatea, cuando la ninfa Galatea cierra sus ojos, en el universo solo hay un sol, cuando los abre hay 3 soles. Lo dice Góngora, no lo digo yo, esto es la fábula de Polifemo y Galatea, no soy yo aquí ahora para nada de esto. Culta sí, aunque bucólica Talía, pero no conmigo. Talía y yo no tenemos relaciones, esas las tiene Góngora. Febo en tus ojos y en tu frente el día, con esa estructura quiasmática tan propia del barroco, es decir, la descripción de la belleza femenina, la descriptio puele, la prosopografía del rostro femenino, del cuerpo femenino, la ficción femenina. Bien. Y de nuevo la anáfora, en la prótesis, en la parte inicial. Y mientras se dejan ver a cualquier hora, mientras con gentil descortesía mueve el viento la hebra voladora, ¿cómo se atreve el viento a acariciar su cabello, ¿no? Es descortés incluso en este punto el viento, pero gentilmente descortés, ¿no? Mueve el viento la hebra voladora, de nuevo el motivo del cabello ondoso al viento, ¿no? Del cabello que ondea al viento. Que la Arabia rubia, rubicunda, luminosa, en sus venas atesora y el rico Tajo en sus arenas cría. De tal manera que, bueno, conjugación de la naturaleza, de las imágenes florales, cósmicas también, etcétera, etcétera. Todos los componentes están aquí presentes. Hasta el momento los 2 cuartetos son muy renacentistas, es una belleza plenamente renacentista, no hay lunares, no hay eclipses, no hay nada negativo. Pero ya viene la advertencia, viene casi la apagóresis.
Antes que la edad febo eclipsado, aquí ya llega la eclipsis, el sol eclipsado, el sol apagado, y el claro día vuelto en noche oscura, aquí ya llega la noche, ya llega lo oscuro, ya llega el polvo, el humo, la sombra, la tierra, la nada, ¿no? Huya la aurora del mortal nublado. De nuevo, algunos editores transcriben aurora con mayúscula porque de alguna manera lo correlacionan con el sol, con Febo, que también va en mayúscula, pero otros lo ponen en minúscula. Yo he optado por ponerlo en minúscula para no circunscribir la aurora a la divinidad, sino simplemente al fenómeno natural. Pero depende del tipo de interpretación que se le quiera dar al poema. La aurora del mortal nublado, o sea, nubes mortales, nubes letales, nubes que matan, en definitiva. Es decir, que hay que, urge, digamos, aprovechar la ocasión, urge el carpe diem, ¿no? Gaudeamus tum juvenes sumus, gaudeamus igitur. Alegrémonos, disfrutemos, gocémonos ahora que somos jóvenes, porque luego ya nada. Antes que lo que hoy es rubio tesoro, venza la blanca nieve su blancura. Es decir, hay una hipérbole tras una hipérbole, la blanca nieve su blancura. Goza, goza el color, la luz y el oro. Es decir, este endecasílabo enfático, acentuado en la primera sílaba, goza, goza el color, con ese imperativo exhortativo replicativo. Casi hay una geminación, goza, goza, una recurrencia. En fin, es un imperativo, incluso podríamos decir permisivo, es casi una epítrope o permisión. Gozad, haz el favor de gozar, o sea, disfruta de la vida, goza, goza el color, la luz y el oro. Es una exaltación sensorial de pasiones y de sensualidad que naturalmente es una declaración inesperada, realmente, en la poesía gongorina y en la poesía barroca. Es decir, en un mundo donde pocas décadas antes una santa mística decía que quería morirse de una vez para gozar del más allá, un cura y una monja más tarde, Sor Juana Inés de la Cruz, van a cantar precisamente la sensorialidad humana, la sensualidad humana, en plena contrarreforma, en pleno siglo XVII. Es decir, hay una visión muy equivocada en muchos aspectos del siglo de oro español, en su segunda parte, en su segunda mitad, el siglo XVII, como si fuera una época oscura, una época de negaciones o de privaciones de libertad, cuando en cierta manera había en el siglo XVII más libertad de la que hoy día podemos disponer en muchos aspectos, sin incurrir ni en vicios extremos, sin incurrir en puritanismos. El puritanismo ha sido una invención anglosajona que ha ido cobrando terreno desde que surge con Lutero hasta el mundo actual, bajo los imperativos de lo políticamente correcto. Es decir, que la libertad no es algo que se haya ampliado con el paso del tiempo, la libertad es algo que se transforma con el paso del tiempo. No hay más libertad hoy que ayer, hoy hay una libertad simplemente diferente, nada más que esto. Y lo cierto es que este tópico del Carpe Diem, que es un tópico de tiempo, junto a otros tópicos como los de espacio, circunstancias, comparación, consolación o creación literaria, se aglutinan en torno a los tópicos de res, tópicos de cosa. Y en estos tópicos del tiempo, donde está el ubisunt, el que se fizzo, aquel trobar, que fue de aquello del pasado, las ruinas, las personas fallecidas, la memoria de los difuntos, etc., o la decepción ante el mundo, el descontento del mundo, el menosprecio del mundo, o el Carpe Diem. Aquí nos hemos referido al Carpe Diem en estos tres sonetos de amor que contienen el central de ellos, una declaración inesperada, una confesión inesperada.